Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de... no es sección, estaba grabando hace ratito. Perdón. Ahora sí, en el programa de Café Psicoanalítico, como debe de ser, como es todos los viernes aquí, como tal. Así que, bueno, sean bienvenidos al programa y nos presentamos, por favor. Bueno, Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Una vez más aquí con ustedes y pues espero que nos sigan, hagan preguntas y bueno, vamos a continuar con el compañero Daniel. Eso, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, excelente viernes para todos ustedes. Gracias por acompañarnos hoy con un tema muy interesante, retomando de alguna manera un ciclo que hemos estado teniendo con estos casos de psicosis. Así que sean bienvenidos, les habla Daniel Ibarra. Sí, les saluda el doctor Gerardo. Y bueno, sí, como bien lo dice Daniel, continuamos con los ciclos de casos famosos de psicosis. Hoy toca ver uno muy interesante. Hoy toca ver a Dolto. Dolto tiene dos. Vamos a ver. Y el día de ahora toca ver La Niña del Espejo, que realmente son tres casos, pues al fin de cuentas, la famosa Niña del Espejo, el caso León, o el niño León, que así se llamaba, pues León, y la niña de la frazada, de la camisa, que también, una bebé, mejor dicho, una bebé de la camisa, que también es muy interesante. Y bueno, aquí nos muestra esta Dolto, según su teoría, que es la teoría de la imagen, el ICC, la imagen inconsciente del cuerpo, que es muy diferente al esquema corporal. El esquema corporal es, como sabemos, lo que vemos en el espejo como tal, de la forma o el contorno del yo, lo voy a poner de esa manera. Y la imagen inconsciente del cuerpo es con la imagen a nivel transferencial con la que nos relacionamos con los otros. Esto es muy importante, digamos, porque es la que pesa, al fin de cuentas, dentro de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones con los otros, esta imagen inconsciente, bueno, del cuerpo corporal, y es la que nos va a definir con los demás. Digamos así, estos ejemplos comunes de decir que una persona se siente fea o se siente guapa, se siente gorda, flaca, etc., etc., es eso, al fin de cuentas, esté o no esté, es eso. Y digámoslo también, a nivel de la anorexia y de la bulimia, es exactamente lo mismo de que la persona ve algo diferente a lo que se ve en el espejo y quiere decir que no coincide el esquema corporal con la imagen inconsciente del cuerpo. Por lo regular deben de coincidir o debe de ser mejor la imagen inconsciente, pero cuando hay una ruptura de estas dos imágenes, entonces es ahí donde aparece la enfermedad, aparece el problema, pues, o el conflicto, y por lo tanto, pues, la persona, bueno, tiene que ir a terapia o tiene que hacer algo para poder hacer coincidir estas dos imágenes o mejorar la imagen inconsciente del cuerpo para que tenga un mejor presente y una mejor sanidad. Así que bueno, de eso se va a tratar el programa, bueno, como introducción. Bueno, no sé, Edgar, si gustas decir algo. Sí, referente a lo que dice doctor, pues a más de uno nos ha pasado que no de manera de que vas en el espejo y te ves y dices, ay, creo que todavía soy un niño. No, sino que a veces te comportas como tal. Es porque una de las veces ha estado como que fallando ahí el esquema de la imagen del cuerpo y es por eso que nos relacionamos con ese tipo de acciones que realizamos o incluso como nos comportamos con los demás, porque todos a veces tenemos como ese tipo de etapas donde somos como niños y luego ya somos muy maduros y luego ya somos muy viejitos, ¿no? A final de cuentas eso viene con la relación con todos los que nos movemos y con los que nos ayudaron, ahora sí que a expresarnos cómo nos veíamos en cierta etapa de nuestras vidas. Sí, exacto. Dan. Aunque la imagen inconsciente, tiene que ver justamente con el esquema corporal, no precisan o no hacen referencia justamente a lo mismo. Ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, una persona con una discapacidad que ella pueda salir adelante y no nos estamos refiriendo a que ella no sé, si le falta un brazo, no estamos pensando en que ella alucina que tiene el brazo completo, ¿no? Sino más bien que en ella su imagen inconsciente del cuerpo está completa.
puede realizar todas las actividades como si tuviera o no ese brazo. Esta sería un ejemplo, una referencia de esta imagen inconsciente de la que estamos hablando el día de hoy, y que a final del día viene a estructurarnos quien realmente somos. Cuando hablamos de esas estructuras, cuando hablamos de, en este caso vamos a hablar de que esta niña apenas estaba estructurando su psiquismo, pues es justamente de lo que estamos hablando. No tanto de la conciencia de, de si soy guapo, si soy feo, sino más bien de quién soy. Y esto es lo interesante el día de hoy, justamente que hablamos con un yo fragmentado, que vamos a ver más adelante cuál es el origen del padecimiento de esta niña, pero aquí es entonces donde está la falla. Correcto, así es. Y bueno, ya ahora sí, el caso como tal de la niña del espejo, este adulto dice que es una niña de 2 años y medio que tenía un desarrollo normal, vivían en Estados Unidos, tenía, bueno, su convivencia normal con los papás, con los abuelos, pues era como tal una niña, pues, americana normal, ¿no? Por alguna razón los padres se tienen que ir a Francia, a vivir allá, y también tienen un bebé ahí, se van la niña y el bebé, y bueno, los papás. Y en Francia, bueno, ya se establecen, aparece, bueno, la nueva casa, la niñera que solamente habla francés, y que los papás tienen que ir a sus trabajos correspondientes y dejan todo el día, bueno, los dos niños, bueno, los dos, la niña y el niño, en su casa, y pues la nana más se va con el bebé, y a la niña prácticamente la dejan sola. Bueno, en su cuarto, pues, o ahí en la casa, dándole de nomás lo esencial de las comidas y todo, pero resulta que en su cuarto hay muchos espejos, o varios espejos, que es así como el atractivo en un primer lugar para los padres. Dicen, guau, este cuarto de la niña se va a divertir mucho porque hay muchos espejos, ¿eh? ¿Sabe por qué pensaron esto? No tengo idea, pero bueno, resulta que la niña, al estar sola, pierde ese contacto, digamos, ese contacto humanizante con alguien más que la pueda sostener, alguien más que le pueda hablar su idioma, en este caso el inglés, y que le devuelva a fin de cuentas su imagen y su yo, ¿no? Que tenga esa fortaleza yoica que apenas acababa de tener, ¿no? 2 años y medio, apenas acaba de salir de la etapa oral, y estaba fortaleciendo su yo, estaba creando su yo. Y por lo tanto, bueno, la niña empieza a tener una regresión, y después de 2 meses de haber llegado a Francia, a París, la niña tiene un brote psicótico, se vuelve esquizofrénica. Entonces, pues, completamente ahí los padres y todo el mundo, pues, se vuelve extraña, porque ya la niña no puede hablar, no puede moverse, está toda con una posición fetal, lo voy a poner de esa manera, y todo el mundo, bueno, pues ya no sabe qué hacer, no sabe qué pasó, y van a psiquiatras, van ahí a terapia, y pues no le dicen por qué sucedió, ¿no? Hasta que 2 años después, bueno, ya llega con Dolto, y Dolto le dice de que mueva su mano boca, y ya es cuando estira por primera vez en ese tiempo, en ese periodo de enfermedad, su brazo, y puede agarrar algo que antes era imposible que sucediera. Entonces, ¿qué sucedió con esta niña normal, con un desarrollo normal común, que en Estados Unidos estaba perfectamente bien, y 2 meses después, después de llegar a Francia, tiene un psiquismo esquizofrénico, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Los espejos que tuvieron que ver con esta regresión, pues es de lo que, bueno, vamos a ver, lo vamos a tratar. Y bueno, así es el caso tan impactante, pues a fin de cuentas el leerlo y el escucharlo es muy impactante, de que una niña un niño pues con un desarrollo normal, y que en 2 meses o en un mes se vuelve esquizofrénico, y se vuelve irreconocible, ¿no? Al fin de cuentas, y por lo tanto es, digamos así, como la extrañeza. ¿Qué sucedió? Que una persona, lo va a poner así, o un niño normal, se vuelva completamente a la locura, ¿no? Ese es el caso. Bueno, ahorita lo más desmenuzamos. Edgar. Sí, bueno, yo imaginándome un poco esta imagen representada en la niña viéndose en un espejo, y cualquiera de nosotros lo podemos hacer,
Es un simple trabajo, te paras en un espejo y tu visión obviamente va hacia un punto, no va hacia todo tu cuerpo, no te ves integrado. Entonces, para nosotros es complicado entenderlo. Imagínense para un niño de 2 años y medio y verse en tantos espejos, volteando a ver a cada uno de ellos y verse la cara, voltea al otro y voltea a verse un pie, voltea al otro y se ve la otra mano. Entonces, es muy terrorífico para esta niña, puesto que no hay alguien que le metabolice la angustia de verse fragmentada. En este caso, como bien lo menciona el doctor, es una pequeña que apenas está formando el yo y como tal, ella íntegramente se conoce su cuerpo, se siente, mas sin embargo, cuando se refiere al otro o el otro que está enfrente de mí, que es una imagen, esa imagen no me representa a alguien vivo, a alguien con quien interactuar, sino más sin embargo, esa persona, al contrario, es tétrica, es de miedo, puesto que es fragmentada. Entonces, ¿qué pasa con esta pequeña? Pues su yo, como iba como iba más bien integrándose, pues ¿qué pasó? Que se empieza a desintegrar. Se empieza a desintegrar y es por eso que empieza a perder esta parte del comer, que ya ella lo que hacía era comer de una manera de tragar, ¿no? Bien decían como engullir de manera de serpiente, ya no era una manera de masticar y de comer. Todo esto deviene, pues, obvio está, por la etapa oral por la que venía pasando, entonces de ahí deviene todo este enrollo y que, bueno, los padres dejaron de hacer, pues ahora sí que su chamba, ¿no? Dejaron de hacer su trabajo. También, digo, ahí fallan mucho ellos, puesto que si vienes de otro planeta, pues obvio está, consíguete a alguien que te cuide y que te forme a tus hijos de una manera que era lo habitual, ¿no? Porque es muy complicado incluso para una persona adulta irte a otro país que ni siquiera hablas tu idioma. Imagínense ahora un pequeño, ¿no? Un niño que ni siquiera le hablan en su idioma. Todos sabemos que, bueno, para nosotros en el psicoanálisis el lenguaje es primordial. Entonces, aquí, digo, obvio está que hubo una falla por parte de los padres y pues hay que checar eso, ¿no? También los padres, digo, ¿a quién se le ocurre poner tantos espejos en una casa si solamente necesitas uno o dos? Pues, o sea, entonces ahí no iba, o sea, ellos iban directo a descuidar a la pequeña y pues a volverla psicótica en este caso, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que respecto a esta última parte que dices, Edgar, de los espejos, pues los padres fascinados, ¿no? Por la habitación llena de espejos, más bien ellos estaban fascinados por su reflejo, ¿no? Era lo interesante ahí. Tanto así que la niña, pues poco les importó. Aquí estamos hablando de una estancia larga en Francia, en la que se desinteresan por el cuidado de los niños. Esta pequeña tiene un hermano, bueno, un hermanito mucho más pequeño, y que podríamos pensar entonces por qué uno está bien y por qué el otro está mal, o por qué uno se enferma, por qué otro no, tiene que ver con pues lo que ya se venía estructurando en cada uno de los niños. El niño, el hermanito pequeño es chiquito, todavía no adquiere esta cuestión del lenguaje, probablemente ni siquiera tenga todavía la capacidad de reconocer a su alrededor. Probablemente, si hubiera estado al cuidado de esta mujer francesa durante muchos años, se estructuraría como francés, ¿no? Porque está siendo acompañado por una mujer que habla francés. Pero en el caso de esta niña que viene estructurándose de la forma americana y de pronto la sacas de su contexto y la metes en un contexto completamente diferente, pues es donde hay realmente un quiebre. En el hermano pequeño podríamos decir que no se puede romper nada porque apenas se está construyendo. En el caso de esta niña, donde ya había un esbozo de lo que vendría a ser ella, de lo que vendría a ser su yo, pues es donde llega a fragmentarse. Me pareció interesante un ejercicio que hice durante la semana, que estuve buscando acerca del caso y demás. Y si ponemos niña del espejo, lo más seguro es que nos aparezcan cuestiones relacionadas al miedo. Y era lo que estaba diciendo ahorita Edgar respecto a ese reflejo que de pronto se muestra como tenebroso y en este caso un reflejo fragmentado. A los espejos siempre se les ha dado este tipo de cualidades, de portales, de cuestiones mágicas y demás, ¿no? Ejemplo de eso, los famosos juegos de la María Sangrienta, de Verónica, de los Tres Reyes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá, la magia que realmente tiene el espejo es la del deseo. Constantemente asumimos o utilizamos como metáfora
la mirada de la madre como si fuera el espejo, ¿no? O incluso lo decimos desde la teoría de Lacan. Lo interesante es que la mirada de la madre no solo es un espejo, es un sujeto deseante que te devuelve el reflejo. El problema con un espejo real es que está ausente justamente de ese deseo materno. Cuando nos estamos mirando directamente a un espejo, lo único que hace es reflejar ¿qué? Un objeto. O sea, si ponemos frente a un espejo una silla, va a reflejar una silla. Si yo me pongo frente al espejo, lo que está reflejando es mi imagen corporal únicamente. Yo soy más que esa imagen corporal. Y es lo que pasa con esta niña. Cuando nadie llegó a explicarle que es más que ese fragmento, ella únicamente se identificó con los fragmentos. Hablamos de muchos espejos y no es que toda la habitación estuviera cubierta de espejos o de espejo, como a lo mejor en las academias de danza, ¿no? Que es un espejo, una pared completa, no. El problema es que eran espejos de diferentes tamaños, de diferentes alturas, perdón, que si la niña miraba hacia un lado no se veía completa, miraba un brazo, si miraba hacia otro lado veía un ojo, si miraba hacia otro lado veía nada más la punta del pie. Esto es lo que viene a desorganizar entonces la estructura de imagen de esta niña. Por una parte, identificándose con objetos parciales únicamente y nunca en la totalidad, mucho menos identificándose con ese yo. Digamos, ese es el problema de la regresión, que tiene una imagen acordándonos del estadio del espejo de Lacan, de una imagen de esquizofrénico, que son las partes del cuerpo todas desorganizadas, todas fragmentadas, y por lo tanto aparecen y desaparecen manos, pies, como lo ve un bebé, pues más o menos antes de los 6 meses, y por lo tanto, digamos, esa imagen completa que ya se tenía integrada, como bien lo dice Edgar, entonces se va a empezar a fragmentar y va a aparecer, digamos, un cuerpo fragmentado y por lo tanto un habla fragmentado, que la niña pierde el habla también por lo mismo de que con un cuerpo fragmentado no está integrado y por lo tanto tampoco no está integrado el habla y por lo tanto todas esas capacidades se van a perder. Aquí, como bien lo dices, el trauma del espejo apareció y hizo su magia trágica, lo que quiere decir que, digamos, para utilizar los espejos nos lo tienen que, enseñar y mostrar los padres, en primer lugar, porque el espejo, como toda herramienta, se tiene que saber usar. Bien sabemos que cuando un niño descubre, un bebé pues descubre el espejo, piensa que el reflejo es otro niño y que están jugando con él, ¿no? Ahí como tal están en mimetismo y el niño se imagina que está con otro niño o si es un espejo así con varios niños, entonces es traumático, ¿no? Al fin de cuentas, entonces esa nueva realidad, esa imagen, el poder entender lo que es el yo y lo que es la imagen, que el otro no es otro yo, eso es, ahí viene la mediación de los padres, esa es tu imagen, ¿no? Ese es el espejo y ese eres tú, y ahí es cuando el niño reconoce como tal, que bueno, no es otra persona, no es otro bebé, sino es su reflejo, ¿no? Exactamente igual pasa con la sombra, que la sombra también puede ser traumática, como lo hemos visto en unos videos ahí de YouTube, de que si al niño no se le dice que lo que es una sombra y no está amenazado por la sombra, pues entonces no va a haber nada, pero si no se le dice, como aparece ahí en los videos, va a llorar, va a tener miedo porque tiene una sombra que lo está siguiendo a todos lados y hasta lo puede matar, ¿no? Entonces, tanto, la sombra como la imagen no deja de ser una imagen negra, a fin de cuentas, hay que saberla identificar, hay que saberla usar y si no sucede buen uso de los espejos, pues va a haber problemas, como vemos en este caso, de que y para que vean también la importancia de un niño chiquito, pues un niño, de kinder, la importancia de que conviva con personas, con seres humanos que le vayan reflejando su propio yo, su propia imagen y le vayan hablando. La importancia del lenguaje es esta, que con el lenguaje se arma
el yo y la imagen de los niños y bueno, la propia personalidad de los niños, y si no hay, pues el estar con espejos, que pareciera que uno está con personas, y pues ahí simple y sencillamente hay una gran regresión a una gran soledad, por supuesto, y se va a empezar a descomponer la personalidad, el yo, y se va a empezar a fragmentar porque no hay quien sostenga con el lenguaje, en primer lugar, ¿no? Ese yo reciente, ese retoño de yo, ese yo primario, y por lo tanto, pues va a haber problemas. Sí, digámoslo así, en este caso de la niña del espejo es tan impactante, bueno, que llegó a la esquizofrenia como tal, pero bueno, puede pasar algo más leve, digamos, desde una neurosis hasta, bueno, un border o una bipolaridad, pero para que vean la importancia del sostenimiento de esa imagen. Y con esa imagen es con la que, como bien decían, nos vamos a relacionar con los otros. Y esa primera imagen es como ve la madre al niño o a la niña, que es con la que se va a relacionar primero. Si para la mamá la niña es maravillosa y es la princesa de Disney, la niña se va a sentir como tal de que es la princesa de Disney y se va a sentir acá la diva en la escuela o en el kinder y todo, y bueno, que la hagan pleitesía y toda la cosa, ¿no? Pero si la mamá ve al niño o a la niña como defectuoso, como que no es más blanco, más moreno como querían, o cosas así por el estilo, entonces el niño va a tener una idea de sí, una imagen de sí como alguien defectuoso, y pues se va a mostrar al mundo como tal, siendo un niño completo, siendo un niño normalito, y pues ahí va a tener problemas, como dicen, de autoestima, pues, ¿no? Bueno, de personalidad, de un yo, pobre, y se va a creer que tiene alguna tara o un defecto cuando usted es un niño completamente normal. Así es. Edgar. Sí, pues, ¿cómo se crea un psicótico? Pues con eso, ¿no? Un discurso psicótico con unos padres, pues, narcisistas, así como la niña, ¿no? Pues a ellos se les hizo muy bueno tener tantos espejos, pero también ahí cabe recalcar que no necesariamente así se convierte en un esquizofrénico, también con un discurso psicótico, por decir que al niño, en vez de decirle, tú tienes 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, pues que le diga, no, tú tienes 6 manos, tienes 5 cabezas, con un discurso delirante, este niño puede adquirir todo este tipo de cuestiones. Obvio está que hay un juego y en el juego, pues, pero el juego se explica, ¿no? El juego se dice que es un juego, no que es una realidad, que lo que pasa con los psicóticos, que bueno, al final de cuentas para ellos es una realidad. Entonces, lo que menciona Adolfo también es esa parte, ¿no? Que debe de haber un buen metabolizador, que el padre debe tener la castración para que pueda también pasar la castración a lo que es su hijo. Entonces, todas estas, pues situaciones, se podría decir, es lo que lo llevó a esta niña y a los otros niños, a los que vamos a ver más adelante, a hacer pues, tener, ahora sí que, características, pues, psicóticas, ¿no? En este caso. Y en este punto a esta niña pues le fue bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque al menos ya había una conciencia de un reflejo y con qué asumir. Caso a lo mejor probablemente más grave, un niño más pequeño al que no se le dice absolutamente nada, pues, caería en autismo, ¿no? La importancia entonces de que las palabras y los hechos sean vivos, me refiero que tengan un contenido y que tengan una acción simbolizante. Estas palabras que hemos repetido en diversos programas, estas acciones de la mamá de estar sosteniendo al niño, de decirle, estos son tus pies, esta es tu carita, qué bonitos ojos tienes, eres muy bonito, qué sé yo, ¿no? Haciendo referencia al niño, a irlo integrando, son las palabras, hablamos ahorita de la importancia del lenguaje, son estas palabras las que van a llegar a estructurar el yo de esta persona. O en el caso de esta niña, las palabras que llegaban probablemente, o las pocas palabras que llegaban en francés de la cuidadora, que estaba más bien volcada, que no se le fuera a morir el niño casi recién nacido, pues poco valor tenían para esta niña, ¿no? O poco contenido tenían, tal vez era estate ahí, ponte quieta o ahí está tu comida y nada más, ¿no? Nada realmente estructurante para esta niña que pudiera definir
su yo, podría definir a final de cuentas quién es ella. Me trae de pronto a la mente muchos de los casos en los cuales pensamos que, ay, el niño está chiquito, ni se da cuenta, o no pasa nada, el niño no entiende. Pues es que ese es el problema, que como el niño no entiende, y si no se le explica, de alguna o de otra manera, se le va a quedar grabado, pero sin sentido, ¿no? Por decir de alguna manera, y eso va a dar como resultado, pues una realidad sin sentido. Hemos hablado también en múltiples ocasiones de que, la persona psicótica vive en una realidad psicótica, suya, independiente, pero una realidad. Y ese es el caso entonces pues, con esta niña, ¿no? No hubo quien la socializara en ese momento tan importante, no hubo quien compartiera con ella la realidad para que esta niña asumiera también esa realidad, que asumiera que esa imagen en el espejo, aunque fragmentada, era ella, que a ella la componían ese brazo, ese ojo, ese pie, y que todos eran parte de ella. Importante entonces que los padres o los cuidadores retomen el discurso vivo con los niños, no dejarlos nada más a la buena de Dios, o como por ejemplo también ocurre en casos similares donde a los niños de pronto los extraen de un contexto y se los llevan a otro país y no les importa, no, el niño está chiquito, va a aprender pronto, el niño está chiquito, o los niños son esponjas, dicen por ahí, ¿no? Pues bueno, sí, los niños absorben y aprenden mucho, pero hay que direccionar o hay que orientar también ese aprendizaje, que en este caso con esta niña no ocurrió. Y pues bueno, ¿qué clase de padres estamos viendo en este ejemplo? Y la niña llega con adulto alrededor de los 5 años. El evento ocurrió a los 2 años y medio. Transcurrieron 2 años y medio en que los padres realmente no le dieron la atención que esta niña necesitaba o esta niña requería. No es de extrañarse entonces la evolución o que haya caído también en esta esquizofrenia. Sí, sí, completamente cierto. ¿Y por qué se tardaron tanto? Pues porque la niña empezó a mostrar síntomas pues, psicóticos, autistas, de estar quieta, de no estar callada. Y dice, una niña que ya no molesta, ya está bien, y nosotros seguimos trabajando y no da lata, ¿no? Pero cuando un niño no se porta como niño travieso, pues algo ahí hay problemas y eso no es bueno, ¿no? Dices, tú no puede ser que después de 2 años o después de un año ya se den cuenta de que tiene un problema porque ya no se mueve, dice, pues, o ya no quiere comer, dice, pues eso pasó desde 2 meses que llegaron y nadie se dio cuenta o lo parecía normal, pues los padres absortos en sus trabajos y pues querían niños buenos y pues resulta que sí se les concedió, pero de una manera patológica. Y bueno, aquí estamos hablando de un caso o de casos extremos de cambiar de casa de un país a otro, ¿no? Pero para que vean que no es a veces benéfico el decir, ay, ¿por qué mis papás no se fueron a vivir a Francia y yo ya sería francesa? Pues porque tú hubieras puesto psicótico, cosas así por el estilo. Pero bueno, no solamente es eso, también el cambio constante de casas o de escuelas, de lugares así de residencia también afecta mucho al niño. No serán psicóticos, pero sí van a tener un yo muy débil o un yo muy, problemático o border, porque no se puede agarrar de cosas establecidas o cosas estables que siempre están ahí o siempre deben de estar ahí para que el yo se empiece a fortalecer y a formar de una manera adecuada. Entonces, digamos así, para los niños o para los adultos pueden aguantar cualquier cambio de residencia y todo, pero para un niño que apenas se está formando es, bueno, peligroso, lo voy a poner así, no es recomendable de que se estén cambiando de casa o de ciudad o de escuela, porque les va a afectar, al fin de cuentas, en su desarrollo y en su yo, ¿no? El otra vez volver a empezar a tener amistades en la escuela o a tener amigos en la cuadra o cosas así, es algo que debe de ser lo menos frecuente en la vida de un niño, ¿no? Si de por sí es traumático el cambio de un año a otro año, se imaginan todo completamente, el mundo completo, pues es algo que sí va a afectar el desarrollo en el niño, ¿no? Entonces, bueno, los adultos todavía, y cuando uno es adulto, pues todavía, como tal, dejar la escuela o la casa o todo, pues sí afecta como tal. Entonces, mucho cuidado ahí, digámoslo así, en querer cambiarse
seguido cuando hay niños chiquitos, ¿no? Los van a afectar de todos modos. Muy bien, bueno, Edgar, por favor. Sí. Ay. Una de las cosas que es más importante resaltar es el tratamiento de Dolto, ¿no? Que ella cuando llega al consultorio, pues la pone a hacer dibujos. Incluso hay un dibujo ahí muy interesante que ponen un dibujo y luego la pone a moldear, ¿no? La pone a moldear con la plastilina o la masa. Y algo de interesante que se me hace es que no es lo que hace, no es lo que hace ni lo que plasma en el dibujo, sino es lo que dice del dibujo o lo que la analista en este caso es lo que le interpreta, ¿no? Entonces, más sin embargo, Toltón no la hace como de soporte, no la hace como de mamá, sino que simplemente deja que ella vaya interpretando también ahora sí, donde se encuentra, ¿no? No es ahora sí que tratarle de resolver la vida y qué es lo que pasa, pues igual con el paciente adulto, ¿no? Uno no está ahí para darle un apoyo así, sino que él solamente debe de salir de ahí de donde se encuentra y es lo que hace con la niña, ¿no? Le da las herramientas y esta niña las toma y al momento es tan puntual cuando le dice, con tu mano boca, pásame esto, ¿no? Entonces es donde la regresión se elimina, ¿no? Porque es donde estaba estancada esta pequeña y de donde la saca. Y si nos ponemos a ver y con lo poco que platican del caso no llega y, ay, pobrecita la niñita, está enfermita, ¿no? No, nada de eso, al contrario, sino que trata de llevarla paso a paso para sacarla de donde se encuentra. Sí. Lo que comentaba ahorita, doctor, respecto a los cambios de casa, me recuerda mucho a las temáticas de las películas de terror, donde justamente por alguna cuestión los papás cambian de casa, llegan a una casa nueva, ¿y qué pasa? Que generalmente los papás están tan preocupados por el cambio de casa, por el cambio de trabajo, por intentar adaptarse, que dejan ahí al niño desatendido, ¿no? Ese es pues un argumento común en estas películas de terror, y tarde o temprano lo que pasa con este niño es que comienza a desarrollar enfrentamientos con esos fantasmas, con esos monstruos, con esa actividad paranormal, etcétera, que reflejado en este caso, pues no estamos hablando de fantasmas ni mucho menos, sino más bien de lo terrorífico que es la fragmentación del propio yo, ¿no? Estamos hablando de algo incluso mucho más peligroso que es ser perseguido por un espectro, ¿no? El ser perseguido por mi propia imagen fragmentada y que yo no puedo ni siquiera asumir como propia. De aquí entonces también el origen de ciertos temores, y como por ejemplo aquí nos ponía Lourdes, que pues sí, efectivamente es caso por caso. No siempre el cambiarse de casa va a desencadenar en una enfermedad, en un trastorno, pero pues sí podríamos decir que cuando no se tiene ese soporte por parte de los padres, y no solo por cambiarse de casa, a veces incluso por convivencias familiares, niños que están acostumbrados a ir con la abuelita todos los días, están acostumbrados a ir todos los fines de semana, hubo un problema familiar, se pelearon, entonces los papás ya no, ya dejaron de hablarse, etcétera, y de pronto la niña deja de acudir con esas personas que le eran familiares. Como usted bien dice, doctor, los niños requieren de esas estructuras firmes, fijas, de las cuales puedan asirse para ellos también identificarse de una manera segura. Si todo a su alrededor es cambiante, ellos no pueden entonces tampoco identificarse con algo fijo, sino más bien con algo cambiante, que traducido a otras palabras, pues no estamos hablando de la realidad, ¿no? En la realidad, el yo es fijo, el yo, pues si bien es cierto, podemos cambiar, podemos de pronto asistir a terapia y mejorar y todo lo demás, en esencia no podemos llegar a cambiar lo que realmente somos, ¿no? Este ejemplo de Dolto y su tratamiento también hace referencia hacia la objetivización. Esta niña, pues también era vista así por sus papás. Si hubiera sido vista como una hija querida, como una hija amada, pues no la dejaban desatendida. En este caso, pues la niña ni siquiera sabe utilizar herramientas sencillas o las más básicas que tenemos, como por ejemplo las manos, porque ella es un objeto. Entonces, al momento en el que se empieza, en este caso con Dolto, la empieza a humanizar,
empieza a hacer esta parte que los padres debieron de haber hecho en un momento, es que la niña puede entonces ahora sí manipular sus manos, utilizar estas herramientas principales para convertirse en sujeto manipulando diversos objetos en el exterior. Sí, exactamente. Sí, se necesita, los niños necesitan la rutina diaria, bueno, diaria y semanal y mensual o quincenal, digamos, ¿para qué? Porque eso es lo que les va a fortalecer, yo ya lo estoy diciendo 1000 veces, pero bueno, para tener una buena personalidad, un buen yo, y tengan un buen desarrollo. Si les cambian a cada rato esa rutina o es tan drástica, por supuesto que va a haber ahí, digamos, un problemilla. Bueno, saludos, déjenme saludar aquí. Juan Alfonso Díaz Pozo, saludos desde Veracruz. Esme Ramírez, saludos, Esme, acá deberías de estar, Esme. Emanuel Leiva, saludos. Psicohumanista Jenny, saludos también. Ángel Núñez, saludos. Verónica Velázquez, buenas tardes, maestros, saludos también. Saludos. Norma Jaimes, también saludos. Dice Cristina Reyes, es un placer ver a esta tercia de psicoanalistas. Muchas gracias. Mientras no nos confundan con los hermanos Marx, no hay ningún problema. Muchas gracias. Psicólogo clínico de Cuernavaca, un gusto saludarlos desde Cuernavaca, Morelos. Saludos a Morelos. Muy interesante tema, sí, claro. Se denomina trastorno dismórfico desde la teoría psiquiátrica, sí, desde el DSM-5 así se llama. Ada de Díaz, saludos. Buenas tardes por estar cada viernes. Muchas gracias. Jenny nos dice, creo que eso ocurre cuando se han visto interrumpidas algunas etapas de la vida, es decir, la influencia, considero que cuando se deja de vivir está porque en algún momento los adultos delegan responsabilidades. Sí, lo es cierto también. ¿Qué le corresponde a los padres? Que ahí es cuando en etapa adulta se suele comportar con actitudes infantiles y conductas irresponsables. Es solo mi... No, sí, claro, cuando los padres no hacen su función con los hijos, por supuesto que va a haber algún problema. Y Mario 5, buenas tardes, saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua, saludos allá Chihuahua. Saludos. Lourdes Otilia, desde Los Mochis, Sinaloa, saludos. Saludos. Mario 5, el esquema corporal no introyectado puede tener dudas de su imagen corpórea, sí, claro, en consecuencia de los padres reproducir su atipicidad y proyectar al producto. Sí, por supuesto que sí. Paloma Rojas desde Michoacán, saludos. Pedro Chaires y desde Sinaloa, México, y que vive la causa freudiana. Dice Pedro, hijos psicóticos o padres esquizofrenizantes, pues sí, padres psicotizantes, pues por supuesto van a traer hijos psicóticos, ¿no? Si alguien más no lo salva. Aquí dice como, bueno, ya lo dijiste lo de Lourdes, caso por caso. Maya dice desde California, saludos Maya. ¿Hasta qué edad se podría decir que ya no es tan peligroso para realizar estos cambios de casa, hábitos o costumbres en los niños? Bueno, pues no hay así como una edad como tal, pero bueno, ya que estén en la secundaria ya aguantan más, digámoslo ahí como tal. Sería lo ideal, pues, ¿verdad? Pero bueno. El detalle es que los padres hagan su labor y se acuerden de que también es un trauma para los niños, eso son pérdidas, al fin de cuentas, grandes, perder, bueno, su cuarto, su casa, sus amigos, su colonia, su escuela, todo eso es un gran cambio y por lo tanto pues, se tiene que hacer el duelo como tal de todo ello y ver las ventajas de lo nuevo, ¿no? Don Guillermo Soria, saludos, sí, Talía, son psicoanalistas, pues sí, así es. Pero ahorita estamos viendo adulto, eso es lo importante en este tema. Y bueno, continuamos con el caso de León, también el niño sin espalda, un caso muy interesante también, porque, digámoslo así, aquí vemos que a veces la discapacidad de los niños o de las personas puede ser, creada, lo voy a poner de esa manera, y los niños pues no tienen nada, ¿no? O sea, no tienen un cuerpo tan normal y común como cualquier otro, y pues resulta de que aparece una discapacidad que no debería de estar y que todo el mundo cree que el niño tiene una discapacidad o un problema cuando el niño es completamente normal, ¿no? Bueno, este niño, León, ¿cuántos años tiene? 8 años. 8. Que, llega a terapia con Dolto porque no puede, tiene dificultades motrices, no puede estar, no puede caminar bien, no puede estar sentado de una manera correcta.
pero resulta que tampoco puede hablar, de habla muy lento. Y bueno, resulta que puede tararear muy bien las canciones y puede tocar el piano muy bien, aunque no pueda hacer otra cosa más que tocar el piano, ¿no? Entonces llama la atención que tenga esta motricidad fina perfectamente bien establecida y la motricidad más, ¿cómo se dice? La otra, la más, bueno, común, esté afectada, ¿no? Ahí como que hay un choque de que si no sirve la motricidad de una, pues no debe menos la más compleja. Y resulta que aquí estaba al revés. Entonces, bueno, ahí Dolto empieza a ver la historia de este niño que pues resulta de que no tiene configurada, no tiene una buena imagen inconsciente de un cuerpo completo y por lo tanto, digámoslo así, no está configurada la imagen de la espalda o la imagen de una persona erguida y por lo tanto pues va a tener dificultades con respecto a la motricidad gruesa, eso exactamente. Resulta que esa sí no está y la motricidad específica sí está. Entonces ahí hay algo. Y después de que al niño lo llevaron con neurólogos y con médicos y con todo, y resulta que no le encontraba nada, ¿no? También, y hasta el final, como siempre, al psicoanalista para que lo resuelva. Entonces, bueno, típico que pasa eso. Edgar, por favor. Sí, desglosando un poco más el caso, pues sí, se dan cuenta en las sesiones de que pues el niño pequeño siempre lo postraban sobre una sillita y donde trabajaban sus padres pues eran confeccionistas. Entonces este pequeño lo que hacía pues era sentarse en su sillita y solamente ver lo que hacían los demás y de lejos la madre cantaba canciones y de ahí viene lo que es lo del ritmo, porque empiezan a ver que el niño es muy bueno para el ritmo y la música, entonces Dolto dice, ¿por qué es tan bueno para la música? ¿Por qué es tan bueno con los dedos? ¿Por qué es tan bueno para esas cosas y no es bueno ni siquiera para caminar? Entonces empiezan a dar cuenta de que de ahí viene todo el problema, ¿no? Que es un niño que vivió durante 3 o 4 años postrado sobre una silla que pues no le venía pues a beneficiar en lo más mínimo, lo único que le benefició pues fueron las manos y el ritmo que lo adquiría de los trabajadores y de su madre. Entonces empiezan a dar en esto, a ahondar más y es por eso que deviene que este niño pues no tiene espalda. No tiene espalda porque la espalda la tiene en la silla donde él se sentaba. Pero él se significa como la silla, no se significa como el niño. Entonces, de ahí parte todo este caso, que Dolto es la que viene a simbolizarla y que de ahí viene la mejora de este pequeño león, que empieza a simbolizar que la silla es él, pero más sin embargo, él puede adquirir su espalda y por eso es que empieza esta parte de pues de la cura, ¿no? A final de cuentas, que era lo que querían. Pero sí, pues unos padres ahora sí que demasiado, ¿cómo se le puede decir? Pues malos, porque a final de cuentas hasta los amarraban en el sillín para orinar y hasta que, o sea, horas ahí, entonces unos padres demasiado, se podría decir, pues malvados, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a conllevar todo esto? Pues a este tipo de patologías, ¿no? Que al final de cuentas, pues, lo bueno que llegaron con una muy buena psicoanalista, porque si no, ahí se hubieran quedado y cuántas personas no hemos visto así, ¿no? Nuevamente vemos aquí pues esta fórmula del niño objeto, pues bien representado o bien identificado nada más con la silla y no con el deseo de un sujeto, ¿no? En esta ocasión también, esta falta de espalda recuerda a este síntoma psicótico también de la alucinación negativa, de que desaparezca algo de la realidad. Y en este caso lo que está desaparecido es su espalda, que si recordamos, por ejemplo, el caso del presidente Schreber, que también que falto de órganos y demás, pues este niño ocurría exactamente lo mismo, ¿no? Estamos hablando en el campo de la psicosis. Y el tratamiento con Dolto viene a ser el mismo, es el de humanizar a este niño, de hacer ese trabajo que no realizaron bien los padres para que este niño se convierta en sujeto y tenga su propio deseo, porque muy bueno para la música, pero realmente no era
pues no era un sujeto que disfrutara la música como tal, ¿no? Era un buen ejecutante únicamente porque él era psíquicamente nada más una silla que sabía seguir ritmos, ¿no? Sí. Sí, digamos, al pobre niño todo, bueno, tanto a su hermana como a él los tenían sentados y amarrados, ¿no? A las sillas para que no dieran lata y lo único que podían es ver lo que hacían los padres ahí, tenían que trabajar, porque eran tiempos de guerra, entonces pues era difícil ahí el ambiente. Pero bueno, tanto fue así de que el niño que toda su vida creyó que lo normal era estar, o mejor dicho, su imagen completa era estar en la silla y él, entonces la silla y él hacían la imagen perfecta, la imagen completa, y cuando se despegaban o se separaban, pues faltaba una parte de su cuerpo, y por lo tanto, pues ahí iba a haber este problema de que pues, no podía caminar porque le hacía falta una parte de su cuerpo, que en este caso era la silla, ¿no? Que era quien lo sostenía. Y bueno, no solamente en niños podemos ver esto. Recuerdo que algún paciente me decía que su perro no podía salir de su casa si no tenía el cordón para pasearlo. Si no se lo ponían, el perro se desmayaba o se tiraba y no podía caminar hasta que le ponían la correa y ya podía caminar. No era la imagen completa de que él y el cordón eran, a fin de cuentas, la imagen del movimiento, ¿no? Entonces, es increíble que suceda eso, pero a fin de cuentas así estamos acostumbrados, y cuando la imagen tiene esa prótesis, entonces es cuando aparecen estas complicaciones, ¿no? Podemos ver a personas que no están completas sin algún accesorio que siempre usa, quizás los lentes, el bastón o algo ahí por el estilo, celular, y doctor. entonces el celular ya se vuelve imagen de la propia persona y no pueden vivir sin el celular. Entonces, pues ahí un problemón completo de que, bueno, entonces, ¿cuál es la imagen completa de la persona? ¿Cuál es la imagen funcional, al fin de cuentas, del individuo? Y por lo tanto, pues ahí va a haber un problema que no debería de estar, pero que obvio ahí está ya causando síntomas, ¿no? Bueno, dice esta Pila San, en la película de Coraline o Coraline, Coraline. Uh-huh. o Coraline, a Coraline le cuesta estabilizar su imaginario por el cambio de casa, donde llega hasta desconocer a sus propios padres. Supera miedos, hace una diferenciación de real y su imaginario por el abandono de los padres en la película de los mundos de Coraline. Sí, completamente cierto, ahí hay un problema. Bueno, ahí está el cambio de ambiente, bueno, de todo, de ambiente, de familia, de casa, de personalidad, al fin de cuentas, y ahí se ve reflejado esto que dice Dolto con la imagen inconsciente del cuerpo y la imagen en general. Bueno, pues ya estamos en la final, ya qué rápido se pasó el tiempo. Sí, Bueno, bueno. invitarlos a la especialidad de psicoterapia psicoanalítica, que ya inicia a principios de junio. Ahí lo tiene ahí el póster azul. Ahí tienen la información, o ahí en la página de www.unifreud.com, o aquí en las redes sociales de Café Psicoanalítico y de la universidad. Ahí pueden encontrar también la información de la especialidad de psicoterapia psicoanalítica en este caso. Así que bueno, pues último comentario y despedida, por favor, Edgar. Pues nada, invitarlos para el próximo viernes que nos sigan y pues nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, Edgar. Dan. Reiterarles igual la invitación a nuestros cursos, a que revisen nuestras redes sociales, que los esperamos aquí cada semana, y pues justamente ver la necesidad que tienen los niños, ¿no? Por unos padres que sostengan y que introduzcan a este mundo del lenguaje a estos niños pequeños. Así, otra película que habla del tema es El laberinto del fauno, no dice Luz Hernández. También hay un cambio ahí completamente de ciudad al bosque y todo lo que pasa con la niña del laberinto. Saludos a Guadalupe Moreno, Victoria Karina Millán, Pilazán, Pablo Gullet, Adriana Guizar, Pati Ramírez. Saludos, Pati Ramírez, un abrazo. Y felicidades por el Día del Maestro, bueno, tanto el día de mañana, tanto aquí a Daniel, a Edgar, que están aquí, y a todos los maestros de
la Universidad de Unifroy, pues un abrazo y muchas gracias, muchas felicidades, que la pasen muy bien todo el fin de semana, y bueno, pues a todos los maestros también en general, que la pasen muy bien, cuídense mucho, que se festejan mucho, y pues un abrazote. Así que muchas gracias a todos, cuídense mucho, muchas gracias, y felicidades, Dan, felicidades, Edgar. Gracias, doctor, Y pues igualmente. ahí Gracias, doctor, estamos igualmente viendo. para usted. Gracias a ustedes, gracias. Cuídense mucho y los queremos mucho. Y aquí nos vemos el siguiente viernes. Y vean las nuevas secciones de café, porque vean, ya les adelanté que hay nuevos episodios de 10 minutos, así que bueno, así es la cosa. Hay que seguir trabajando. Así que, bueno, gracias, cuídense, gracias. Adiós. Bye. Hasta luego.